Reciban un fraternal saludo de parte de la Iglesia Luterana Príncipe de Paz en la ciudad de Orlando. Siempre les doy la cordial bienvenida, especialmente a los que no nos han visto, y me da la oportunidad de decirle que tengan un feliz año 2021. Estamos seguros que Dios nos va a bendecir, prosperar en medio de la pandemia, pero vamos a salir adelante. La fidelidad del Señor es más alta que los cielos, dice el salmista, y creemos eso firmemente. Así que les doy una cordial bienvenida. Hoy la Iglesia Cristiana celebra lo que llamamos el bautismo de nuestro Señor, y vamos a estar hablando de ese tema específicamente, del bautismo cristiano, relacionándolo con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Para iniciar vamos a cantar este cántico que se titula Si tú puedes, cántalo, y estoy seguro que todos en casa pueden cantarlo. Invocamos la presencia de nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con un tiempo de confesión de pecados y escuchemos la exhortación a la confesión. Pueblo del Señor, la época de Epifanía sirve para recordarnos que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para bendecir a todos los pueblos y razas. Su mensaje para todos es que nos arrepintamos de nuestros pecados y le busquemos por medio de la fe, para así vivir una vida santa y agradable ante sus ojos. Les invito a que se examinen delante de Dios, tomando un breve momento de silencio. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos diciendo la oración que aparece acá. Digamos: Padre Santo, tú enviaste a tu Hijo como la luz del mundo que ilumina mi camino. Pero su luz también me hace ver mi maldad y mis muchas ofensas contra ti y contra mi prójimo. He hecho el mal que tú prohíbes y he dejado de hacer el bien que tú demandas. Perdóname por estas y otras ofensas que ocultan tu luz celestial, y por amor de tu Hijo Jesucristo, restáurame a una plena comunión contigo.
ten piedad de mí, pobre pecador. Oigamos las palabras de absolución de parte de nuestro Dios. Pueblo del Señor, la misericordia de Dios se renueva cada día y Él entiende nuestra condición pecaminosa. Por eso, por medio de la muerte y resurrección de su amado Hijo Jesucristo, Dios nos restaura cuando nos arrepentimos y nos refugiamos en Él por medio de la fe. Les anuncio el perdón completo de todos sus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar nuestro tiempo de adoración con las lecturas bíblicas. La primera lectura la encontramos en Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 11. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte no tiene poder sobre Él. Porque en cuanto a su muerte, murió el pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura del Evangelio la encontramos en San Marcos capítulo 1, versículos del 4 al 11. Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudía a él, y allí en el río Jordán confesaban sus pecados y Juan los bautizaba. La ropa de Juan era de pelo de camello, alrededor de su cintura llevaba un cinto de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Al predicar, Juan decía: después de mí viene uno más poderoso que yo. Yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. A ustedes yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días llegó Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y desde los cielos se oyó una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Feliz año nuevo para los que todavía no han podido recibir nuestro saludo de parte de la iglesia. Y estamos hoy apenas en el segundo domingo del año, y la semana pasada les estaba hablando de la importancia de poder tener metas para este año, y específicamente hablaba de las metas espirituales que tienden a quedar marginadas a un lado porque nos enfocamos en bajar de peso, hacer ejercicio, visitar a la familia, tomar más tiempo de vacaciones, etc. Y no nos enfocamos en afilar y afinar el sentido espiritual. Y hoy quiero comenzar una serie de mensajes hablando de verdades básicas, verdades elementales que tienen que ver con la fe cristiana, que básicamente son una vuelta
o un regreso al catecismo. De hecho, traje aquí mi copia del catecismo que utilizamos en la iglesia para educar a los niños y adultos. Se llama el Catecismo Menor del Dr. Martín Lutero, muy conocido en medio de las iglesias luteranas, y de hecho lo voy a estar usando como base para afirmar ciertas verdades de la vida cristiana que todos nosotros deberíamos conocer. Y hoy específicamente hablamos del bautismo, porque la iglesia cristiana celebra el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces quiero enfocar el tema de que somos sellados por el bautismo para vida nueva en Cristo. Eso es bien importante subrayarlo, porque en el bautismo suceden cosas trascendentales, muy importantes, promesas de Dios que confluyen en ese momento de ser bautizado, pero que son desencadenadas a lo largo de la vida cristiana. Ahora, entiendo que quizás algunas personas hayan estado en iglesias donde el bautismo no es algo relevante, se le llama un paso de obediencia, dicen. Debemos bautizarnos, sí, pero porque es un paso de obediencia. Lo ponemos como que fuera una ley que hay que cumplir. Y entonces le borramos o le quitamos el significado sacramental que tiene en la Biblia. Y yo quiero hablar de esto porque en la Biblia el bautismo está relacionado con una nueva vida. Óigalo bien, relacionado con una nueva vida. Pero déjenme hacer una pequeña trayectoria sobre los orígenes del bautismo, porque esta clase catequética, digámoslo así, tiene un poco de historia importante. ¿De dónde surge el bautismo? Es un tema muy clave. ¿Por qué tenemos el bautismo, los orígenes? Y claro, primero vamos al bautismo de Juan el Bautista, porque en la Biblia, en verdad, primero aparece Juan el Bautista como precursor del Señor Jesucristo, y de hecho es muy probablemente que Juan el Bautista estuviera ministrando y operando en Israel mucho antes de Jesús. Estamos hablando de 5 o 10 años, que ocasionó un movimiento atractivo en las multitudes, y lo sabemos porque hay historiadores posteriores como Flavio Josefo, que habla de Juan el Bautista. Pero curiosamente se le llama Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque bautizaba. Suena así muy redundante, obvio, pero que quizás no nos ponemos a pensar mucho en por qué se le denominaba de esa manera. De hecho, Juan el Bautista es el primero que utiliza la palabra bautizar de la forma que nosotros la vamos a usar. Y para hablar un poquito de los antecedentes del bautismo, debemos señalar que en la tradición judía por siglos anteriores se practicaban algunos lavamientos rituales. Esos lavamientos rituales se llamaban abluciones. Y aquí les tengo un par de imágenes que los arqueólogos han desenterrado en la tierra de Israel, algunos lavaderos especiales donde la gente se lavaba, y eso se llamaba abluciones. Eran lavamientos rituales que los judíos, no todos, pero algunos judíos realizaban para purificarse después de haber sido contaminados de forma ritual. Y usted puede ver la forma de los lavados, era de todo el cuerpo y eran más o menos profundos. Había que bajar por una escalera, por lo menos en que fue encontrado a orillas del Mar Muerto, en las cuevas de Qumran. Tal vez algunos han escuchado sobre el descubrimiento del Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto. Tiene que ver con esto. Y ahí se descubrieron estas grandes pilas de lavamiento ritual para realizar las abluciones. Es muy probable que Juan el Bautista, que ministraba en el desierto de Qumran, desierto en el Jordán, es muy probable que Juan el Bautista haya estado en contacto con estos grupos de las cuevas de Qumran llamados los esenios. No voy a hablar mucho de ese tema, pero es muy probable que el trasfondo del bautismo de Juan tenga que ver con estas abluciones judías, donde ritualmente se lavaban el cuerpo para poder participar de otro ritual religioso. Y el bautismo de Juan es llamado en el Evangelio de Marcos, que acabamos de leer, es llamado claramente el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Usted lo puede ver ahí mismo en el versículo 4. Note cómo desde sus mismos orígenes, en la misma génesis del bautismo,
está vinculado con el arrepentimiento y el perdón de pecados. Quiere decir que ese bautismo no es solamente un ritual externo, como eran las abluciones de las que acabamos de hablar, sino que tenía cierto poder, que era conducir al arrepentimiento y al perdón de los pecados. Así que ya Juan le empieza a inyectar una diferenciación, un poder, algo distinto de lo que es la tradición judía. Pero el bautismo como tal no está completo con Juan el Bautista, porque él mismo dice, nótese las palabras de Juan en el Evangelio que acabamos de leer, dice que al predicar Juan el Bautista decía, versículo 7, después de mí viene uno más poderoso que yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. A ustedes yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Note entonces cómo vemos niveles graduales. Tenemos las abluciones o lavamientos rituales, luego tenemos el bautismo de Juan para arrepentimiento y perdón de pecados, y Juan dice, viene uno más poderoso que yo, que no solamente va a usar el agua, sino que va a bautizar con el Espíritu Santo. Ahora, este bautismo del Espíritu Santo, brevemente me detengo para decir que ha sido, diría yo, tal vez con cierto respeto para otras tradiciones cristianas, ha sido interpretado como una segunda gracia por medio de la cual uno habla en lenguas, y si usted no habla en lenguas, entonces no ha sido bautizado por el Espíritu. Yo creo firmemente que esa es una mala interpretación de lo que dice el texto bíblico, como vamos a ver. El bautismo está vinculado no tanto con el hablar en lenguas, sino con la presencia, la morada del Espíritu Santo. En todo caso, Juan el Bautista deja claro de que él solamente es una etapa y viene otro más poderoso. Usted y yo sabemos que es el mismo Señor Jesucristo, que no solamente va a bautizar con agua, sino con Espíritu Santo. Pero antes de entrar allí, encontramos en el Evangelio que el mismo Jesucristo fue bautizado por Juan. Y esto es un asunto un poquito sorprendente, porque Jesucristo era sin pecado, era sin mancha, había nacido de la Virgen María, como acabamos de celebrar en la Navidad. ¿Y cómo es esto que él está siendo bautizado si él no tiene pecado de que arrepentirse? Bueno, parte de la interpretación que encontramos en los evangelios, por ejemplo en Mateo capítulo 4, es que hubo una cierta disputa entre Juan y Jesús, y cuando el mismo Cristo llegó para ser bautizado, Juan le dijo, caramba, pero ¿por qué tú vienes a mí? Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cómo te voy a bautizar? Y Jesucristo le dice, no, eso hay que hacerlo, porque yo vengo a cumplir la ley de Dios, y en esa ley Cristo cumple la ley por nosotros. Entonces Él es bautizado como un sustituto de nosotros. Así que Cristo recibe las aguas bautismales para tomar nuestro lugar como pecador. Ahora bien, otro dato interesante es que a veces es un poquito pasado por alto, es lo que dice Juan capítulo 4, en donde encontramos que Jesucristo dice que llegó a bautizar a más discípulos que a Juan, aún en su ministerio terrenal. Eso es algo sorprendente, porque no vemos muchas veces a Jesús bautizando. Sin embargo, el evangelista dice aquí claramente que Jesús bautizaba más discípulos que Juan, pero aclara aquí entre paréntesis, aunque en realidad Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Así que vemos cómo se empieza a incrementar el valor del bautismo en el ministerio de Jesucristo. Bautizaba más discípulos con agua y con el Espíritu. De eso vamos a hablar dentro de un momentito. Ahora bien, cuando vemos a Jesucristo bautizar, ya después de su resurrección, brevemente viene lo que se conoce como la Gran Comisión. Resumiendo, la Gran Comisión, después de que Cristo resucitó, convocó a sus discípulos a un monte allá en Galilea, en el norte de Israel, y los convocó, y ahí se despidió de ellos, y él dijo en cierto momento las palabras cruciales que usted y yo probablemente hemos escuchado muchas veces. Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y
y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que yo les he mandado. Note qué interesante cómo aquí nuestro Señor Jesucristo encomienda el bautismo, porque una clave de lo que es un verdadero bautismo es que ha sido instituido por el mismo Señor Jesucristo. Como mencionamos, Juan el Bautista copió parte de las abluciones judías y las transformó. Jesús toma este bautismo de agua para el perdón de pecados y le agrega el elemento crucial que viene a dar cumplimiento a su promesa de enviar el Espíritu Santo. Y aquí les puse un poquito resaltado unas frases: hagan discípulos bautizándolos. La primera etapa en la vida cristiana es el bautismo. Por eso es que bautizamos también a los niños, a los recién nacidos, porque ellos son pecadores y necesitan la gracia de Dios. Algunos cuestionan esta práctica de bautizar párvulos o niños chiquititos, diciendo que uno tiene que ser adulto, consciente de tomar una decisión. En ninguna parte en la Biblia vemos esta realidad. Al contrario, vemos que el bautismo es para toda persona. Alguien me ha dicho, bueno, hay que esperar que él tome conciencia y tome una decisión personal. Sin embargo, todos los padres tomamos decisiones espirituales y materiales por los hijos, aunque ellos no lo quieran. Póngase a pensar, ¿cuántos de ustedes le preguntan a su bebé, a ver, ¿quieres que te vacune cuando eres chiquitito? ¿Quieres que te pongan la vacuna de la viruela, de la hepatitis o qué sé yo? Uno no le pregunta al niño, uno simplemente sabe que hay una necesidad y hay que cubrirla. Y así es el bautismo. Uno sabe que el niño nace pecador, necesita la gracia de Dios, y eso viene a través del bautismo, como vamos a ver dentro de un momentito. Por eso aquí vemos de que el bautismo de Jesús está relacionado con su muerte y resurrección. Note usted cómo se va escalando el contenido del bautismo. Después de ser un ritual judío, es enriquecido por Juan al unirlo con el arrepentimiento y el perdón de pecados. Jesucristo lo expande y lo nutre con la presencia del Espíritu Santo, y después de haber muerto y resucitado, el bautismo queda vinculado inextricablemente a su muerte y resurrección. Y de hecho aquí tenemos un pasaje que ya voy a ver dentro de un momentito, que dice: ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Noten qué palabras más profundas. Los que fuimos bautizados fuimos unidos a Él en su muerte. Es decir, el bautismo no es solamente derramar agua, no es una confesión pública, no, es ser unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. Y esto, mis hermanos, nos hace pensar que Dios tiene grandes planes para nosotros. Y por eso quiero mencionar brevemente el bautismo como sacramento. ¿Por qué en la iglesia le llamamos el sacramento? Creemos que hay solamente dos sacramentos, que es el sacramento del altar de la Santa Comunión y el sacramento del Santo Bautismo. ¿Qué es un sacramento? Bueno, lo quiero decir brevemente. El sacramento es un elemento terrenal unido a la palabra de Dios. Note que simple la definición. Es un elemento terrenal como el agua, pero a esta agua se le une la promesa de Dios. Así es en el pan y en el vino, en la Santa Comunión. Tenemos el pan y tenemos el vino, y existe el dicho: al pan, pan, y al vino, vino. Pero para nosotros no es solo pan, pan y vino, vino, sino que Cristo le une su palabra y dice al pan: esto es mi cuerpo, y le dice al vino: esto es mi sangre. Entonces es un elemento terrenal unido a la palabra de promesa de Dios, y eso es lo que enriquece al bautismo. Y por eso aquí les pongo que el agua está unida inextricablemente a la palabra de Dios. No es un agua especial, es H2O, pero es un agua unida a la promesa de Dios. El ejemplo que pongo muchas veces es el anillo de matrimonio. El anillo de matrimonio es una ceremonia importante cuando es celebrado tantísimas bodas. Y al ponerlo, el novio y la novia dicen: recibe con este anillo mi amor
y mi fidelidad, mi promesa de amor y fidelidad. Ese anillo, si lo pierde la persona y alguien se lo encuentra en la calle, no vale nada. ¿Cuánto valdrá este oro? Lo voy a llevar a la joyería para que me den plata. Pero para la persona que recibió la promesa, ese anillo es crucial, porque no solamente es el oro o el material que fuera, sino que es la promesa de amor y lealtad la que vale. Así es en el agua del bautismo. El agua es H2O, pero unida a la promesa de perdón de Dios, es un agua que limpia los pecados, porque es Dios quien está allí mismo. El poder del bautismo, aquí lo resumí brevemente. Hay muchas cosas que debería decir, pero son las clases de catequesis que damos en la iglesia. Efectúa el perdón de los pecados y confiere el Espíritu Santo. Aquí hay un pasaje crucial que dice: al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados, y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Note que sin ambajes y sin rodeos, Pedro dice a la multitud que estaba escuchando su predicación que la forma de ser salvo es arrepentirse e ir a las aguas del bautismo, y dice el resultado, porque dice que recibirán perdón y recibirán el Espíritu Santo. Esas palabras son poderosas en Hechos 2:38, porque nos describen la forma en que Dios trabaja. Así que el bautismo, decíamos, nos confiere el perdón de los pecados y también el Espíritu Santo. Pero otro efecto del bautismo es que nos une a Cristo en su muerte y resurrección. Mire este pasaje que también es bastante profundo. Dice aquí: porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una nueva vida. Nos une a Cristo. Donde la primera parte dice: por el bautismo fuimos sepultados con Cristo. Por medio del bautismo Dios nos une al poder de la muerte de Cristo, que trae perdón, y también nos une a su resurrección, y por eso el bautismo nos restaura. Uno no puede ver rayos y centellas a la hora de un bautismo, pero la promesa de Dios está allí, y es la fe en Cristo la que se apodera de esa promesa. Y es así como nosotros los creyentes vivimos, creyendo que en las aguas del bautismo Dios hace algo especial. ¿Por qué? Porque lo ha prometido. Él dice aquí claramente que en el bautismo somos sepultados en la muerte de Cristo y somos resucitados para nueva vida. El bautismo también nos da esta nueva vida y nos da salvación. Primera de Pedro dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Palabras más categóricas y contundentes no podríamos encontrar. Primera de Pedro capítulo 3 verso 21. El bautismo, porque está hablando de cómo los hijos de Noé y Noé fueron liberadas del diluvio y fueron protegidas en el arca, y luego dice: el bautismo que corresponde a aquella salvación que tuvieron ellos es el bautismo que ahora nos salva a nosotros. Mis hermanos, Dios quiere trabajar en nosotros, y esta es la buena noticia que nosotros podemos anunciar. Es la noticia que el bautismo tiene un poder único, no porque las aguas sean mágicas, no porque las aguas sean santas, no porque las aguas sean especiales, porque es H2O, sino porque está unida a la promesa de Dios. Y al estar unida a la promesa de Dios es que se convierte en la buena noticia del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros no quiere escuchar buenas noticias después de haber visto noticias en la televisión, noticias en la radio, en el internet? Queremos una noticia que nos consuele y nos traiga ánimo, que nos haga sentir de que Dios está trabajando en nosotros, porque el mundo ya está lleno de malas noticias. Eso me recuerda a aquel doctor que sale de la sala de operaciones y le dice al señor allá afuera, le dice: lo siento, le tengo malas noticias de su madre.
El doctor, no es mi mamá, es mi suegra. Ah, entonces son buenas noticias. Eso es lo que se oye en todo lugar. Pero el Evangelio, Dios nos da las buenas noticias y dice que somos sepultados en la muerte de Cristo. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Ser bautizado significa ser sepultado. Y esto nos une al Señor Jesucristo. Y es que la muerte de Cristo tiene un poder redentor, tiene un poder salvador. Y entonces es que nos da la tranquilidad de que vamos a ser librados de la ira venidera porque descansamos en la gracia del Señor. Dice el pasaje, porque así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una nueva vida. El bautismo no es solamente algo histórico que pasó en el pasado, quizás cuando éramos bebés o jóvenes, adolescentes. No, el bautismo tiene un efecto presente. Y el mismo Lutero en el Catecismo dice de que el viejo Adán, el viejo hombre, debe ser sepultado diariamente en las aguas del bautismo para que salga el nuevo hombre a una nueva vida, una vida de transformación en Cristo Jesús. Porque dice el apóstol, porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte por medio del bautismo, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. En pocas palabras, es una nueva vida que está inyectada con el poder de la resurrección de Cristo. Somos muertos al pecado y resucitados para esta nueva vida. Y nosotros, los que creemos en el Señor y que hemos recibido ese sacramento, ese misterio santo en nosotros, también gozamos de esa vida, no porque la merezcamos, sino porque Dios nos la ofrece gratuitamente. El sacramento del bautismo es un medio por medio del cual Dios se comunica con nosotros, nos confiere, nos da su Espíritu Santo, y de esa manera somos sellados para tener una vida en Cristo Jesús. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a continuar con el himno titulado Brilla Jesús. Es un himno que utilizamos en la época de Epifanía porque celebramos a Cristo como la luz del mundo.
Vamos a hacer un repaso del catecismo y los 10 mandamientos que la mayoría de las personas ha escuchado, pero tal vez no conoce muy bien. Hagamos este pequeño repaso. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto es ciertamente la verdad. Amén. Ahora oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos concluido nuestro servicio de adoración y hemos pasado las fiestas de fin de año con mucha limitación, como hemos venido diciendo, pero tuvimos una linda celebración de Epifanía, que es conocido en el mundo latino como el Día de los Tres Reyes Magos. De eso hablé en mi predicación para aclarar un poquito esa tradición, pero aquí en la iglesia tuvimos un lindo culto de adoración con un buen número de gente. Tuvimos música de parranda para terminar el servicio y al final tuvimos un buen intercambio de regalos, un poco chistoso y vacilón. Pasamos un buen momento con la congregación, así que estamos ahora en esta otra etapa que se llama la etapa de Epifanía. Son 8 domingos que estaremos hablando sobre Cristo como la luz del mundo. Por el momento no tenemos ningún evento importante programado, excepto la distribución de la comida que se llevará a cabo el 23 de enero, de 9 a 11. Les recuerdo siempre la importancia de ser fiel en sus ofrendas. La iglesia limitadamente sigue operando y trabajando, y sus contribuciones nos ayudan a sacar adelante el trabajo de la iglesia. Y ahora recibimos la bendición final. Que Dios Padre, Señor del cielo y de la tierra, les llene de su paz. Que Jesucristo, la luz del mundo, les sostenga a lo largo de esta semana que inicia, y que el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, les santifique y conduzca por el camino con gozo y alegría, ahora y siempre. Amén. Vamos a terminar el tiempo de adoración con este cántico: recibiréis poder.